Buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos volviendo ahora con el tema de obstrucción intestinal, ¿verdad? La obstrucción intestinal es una patología frecuente en los servicios de urgencia que consiste habitualmente en la retención de heces y gases. Puede ser completa o puede ser parcial, ¿verdad? De forma persistente, en un tránsito intestinal, o puede ser transitoria, ¿verdad? Debido habitualmente a un bloque de la luz o algún obstáculo diverso. Existe obstrucción intestinal cuando hay algún impedimento patológico, ¿verdad?, a la progresión del contenido intestinal hacia afuera, la orófuga del contenido intestinal. Puede ser producida por oclusión de la luz intestinal si existe un obstáculo de tipo mecánico, o puede ser también por parálisis o disfunción de la musculatura del intestino delgado. Entonces le llamamos ileoparálisis. Podemos distinguir a su vez entre obstrucción parcial, completa o una aguda o crónica, ¿verdad? Es muy poco frecuente en los niños, ¿verdad?, y en los jóvenes, y va aumentando progresivamente con la edad, ¿verdad? En los ancianos, en los idosos se puede ver obstrucciones a consecuencia de cáncer, ¿verdad? El sexo predominante habitualmente es el sexo masculino. Ahí la dividimos en tres tipos, ¿verdad? En la mecánica, que puede ser luminal, puede ser parietal o extraparietal. Habitualmente las mecánicas tienen que haber algún mecanismo que obstruya la luz, ¿verdad? En las luminales, habitualmente son muy frecuentes, encontramos la invaginación intestinal, la intususcepción se llama, ¿verdad?, los cálculos biliares por un hilio biliar se llama, los besoares, los parásitos y algunos otros elementos más raros, ¿verdad? Parietales de la pared, ¿verdad?, los más frecuentes son las neoplasias, ¿verdad?, pero nos vemos en personas jóvenes, vemos habitualmente personas de edad avanzada, ¿verdad? Los cuadros inflamatorios como diverticulitis, enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, por ejemplo. Las endometriosis y el divertículo de Meckel un poco menos frecuentes, ¿verdad? Ahora, las extraparietales son probablemente las que más vamos a estar viendo, entre ellas las bridas, las adherencias, las hernias umbilicales, hernias inguinales, ¿verdad?, o las masas extrínsecas o los vólvulos, ¿verdad? Es habitualmente menos frecuente y se ven en edades muy avanzadas. Las no mecánicas o las hilios paralíticos habitualmente se ven a consecuencia de desórdenes de electrolitos o enfermedades neuromusculares, como por ejemplo en el caso del megacolon chagásico, ¿verdad? Un hilio paralítico muy frecuente es el postoperatorio, que a consecuencia de la anestesia queda paralizado el intestino. Las oclusiones vasculares a consecuencia de infarto intestinal son las que pueden producir también, pero en edad avanzada y asociada a trastornos clínicos como arritmias, ¿verdad? Ya hablamos de eso en clases anteriores, puede ser arterial y venosa. Aquí podemos ver un cuadro sinóptico de una imagen que nos va detallando cada uno de los tipos de lesiones que pueden ocasionar, ¿verdad? Las hernias que se quedan atrapadas dentro de un anillo, la invaginación intestinal en los lactantes, los vólvulos y las adherencias, ¿verdad? Son los que habitualmente solemos ver. Aquí en la imagen dice óvulo, pero en realidad es vólvulo, ¿verdad? Error de tipeaje, ¿verdad? Y vemos las hernias umbilicales y las adherencias como las más frecuentes que vamos a estar viendo dentro de lo que es las obstrucciones intestinales mecánicas, ¿verdad? En algunos libros van a ver como las hernias más frecuentes más que las adherencias, ¿verdad? Pero aquí nos detalla que son las adherencias muy, que habitualmente. El cáncer de colon del lado izquierdo es la que habitualmente más frecuentemente en el recto sigmoide nos da cuadros de obstrucción intestinal, ¿verdad? En la fisiopatología, ¿qué es lo que ocurre? Hay acumulación de gas y líquido, ¿verdad? El gas deglutido, el gas producido dentro del intestino, y por la neutralización del bicarbonato también el CO2, ¿verdad? Este es liberado y como no hay tránsito, esto queda atrapado y produce una proliferación bacteriana. El líquido pasa a un tercer espacio. Acuérdense que el epitelio produce secreciones
tanto de saliva, gástrico, bilio pancreático y secreciones intestinales, ¿verdad? Esto se produce por día, más de 2 litros por día, y esto se va acumulando, ¿verdad? Por ausencia de motilidad, esto va a provocar distensión abdominal, que a su vez va a producir una translocación de electrolitos y agua, disminución de cloro, potasio, y esto nos lleva a una alcalosis metabólica que a la larga va a producir deshidratación, oligoanuria, una disminución del gasto cardíaco e hipertensión. Edema, éstasis venoso que conlleva a trombos, y estos trombos van a llevar a isquemia, y esa isquemia va a llevar a necrosis, por ende va a llevar a una perforación, y ahí es donde habitualmente nuestras obstrucciones intestinales se transforman en peritonitis grave. El vómito reflejo por la distensión, esto provoca disminución de la absorción y aumento en la secreción, ¿verdad? Esto por ende produce aumento de la presión intraabdominal, distensión abdominal, elevación del diafragma y disminución de la capacidad ventilatoria del paciente. Esto a su vez va a producir una alcalosis metabólica, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuadros, los signos y los síntomas más frecuentes que vemos en los cuadros de obstrucción intestinal? El dolor abdominal, tipo cólico, que puede ser de lucha cuando hay obstrucción intestinal, de la forma de serpentear del abdomen, en chapa de zinc, ¿verdad? O la reptación, también le decimos en biología quirúrgica, entonces, previo a una distensión abdominal, cuando se cansa el músculo de luchar, habitualmente ya viene distensión, eso provoca náusea, vómito, ausencia de emisión de feces y después de gases. Esto aumenta la presión abdominal, acuérdense que el dolor tipo cólico es intenso, eh, dependiendo mucho de si tenemos una obstrucción alta o si tenemos una obstrucción baja, ¿verdad? Acuérdense que las obstrucciones intestinales altas habitualmente nos vemos en el epigastrio, un poco por encima de la región umbilical, y los dolores son en esa zona, bien centrales, ¿verdad? Y provocan mucho vómito. Hablamos de obstrucciones altas cuando hay una obstrucción a nivel del ángulo de Trace, más o menos, y hablamos de bajas cuando son allá por cerca de la válvula ileocecal, ¿verdad? El dolor es tipo cólico intenso localizado en la línea media. La obstrucción es mecánica habitualmente. El dolor abdominal es intenso por momentos, dura en intervalos de 4 o 5 minutos, ¿verdad? Estando en relación van y terminan habitualmente en el dolor al nivel de donde esté la obstrucción, donde muchas veces podemos palpar un tumor o los vólvulos, ¿verdad? Pueden ser agudos como pueden ser crónicos, en el caso de los cánceres son crónicos, en el caso de los vólvulos y las hernias son bastante agudos, ¿verdad? Y muy intensos cada 3 a 5 minutos, dependiendo si es proximal o si es distal. Cuanto más distal, habitualmente los dolores van hasta 10 a 15 minutos. Los vómitos pueden ser, dependiendo de la zona, si es alta, habitualmente es de contenido bilioso, de contenido jugo gástrico, pero cuanto más bajo es, puede tener ya una coloración más oscura e incluso ser fecaloide, ¿verdad? Le llamamos tipo borráceo, borra de café. La distensión abdominal aparece distendido, timpánico, como consecuencia de la distensión de las asas, y hay líquido con aire dentro, se llaman niveles hidroaéreos, ¿verdad? Cuanto más distal, vamos a encontrar más de estas retenciones de líquido, hay más sufrimiento de las asas por distensión y habitualmente la dificultad respiratoria es mayor, ¿verdad? La distensión abdominal es mayor, ¿verdad? Hay defensa muscular y habitualmente en el postoperatorio vamos a ver un ileus en el cual no hay líquido, ¿verdad? Porque el problema es falta de peristaltismo, ¿verdad? Los vómitos son reflejos a consecuencia del dolor y la distensión abdominal, ¿verdad? Los vómitos por vólvulos, por ejemplo, mientras más distal a la ampolla de váter sea la obstrucción, el material es más oscuro, más fecaloide, ¿verdad? Pero si hay obstrucción mecánica alta, tenemos muchos vómitos. Lo más temprano que aparece son los vómitos en las obstrucciones intestinales altas. En la baja, los vómitos son mucho más lentos y más tardíos su aparición, ¿verdad? Pero cuando aparecen habitualmente ya son
tipo fecaloide. Esto puede llevar a hipovolemia, un colapso vascular, shock, déficit multiorgánico y puede llevar a la muerte. Habitualmente los vómitos muy tempranos hablan de obstrucción intestinal alta, ¿verdad? Las bajas habitualmente hay primero un estreñimiento, no hay mucha obstrucción, pero con el correr de los días esto puede hacer una obstrucción total o una obstrucción parcial. Si hay pacientes con obstrucciones parciales, es decir, la causa de una obstrucción parcial, habitualmente el paciente refiere tener deposiciones líquidas con gleras, ¿verdad? Los signos y los síntomas son el vómito, tensión abdominal, dolor abdominal, difuso, mal localizado. A veces si hay una obstrucción en la luz es intenso e intermitente, ¿verdad? Y con el correr de los días puede sumarse fiebre y leucocitosis. Va diciendo cada uno si es intestino delgado, cómo se comporta, si es intestino grueso, ¿verdad? Y si hay estrangulación, también cómo se comporta. Acuérdense que en los casos de isquemia, primero hay mucho dolor y con el correr de los días ese dolor desaparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la isquemia causa necrosis y también destrucción de los nervios. Entonces, hay una calma engañosa que con el correr de los días, acuérdense que si hay isquemia, hay necrosis y después ya hay perforación. Y ahí ya se viene la peritonitis, ¿verdad? En la exploración física podemos tener taquicardia, hipotensión, deshidratación muy marcada y grave. Hay abdomen distendido a la inspección, la palpación de abdomen doloroso, difuso, puede haber masas, tumoraciones, en el caso de neoplasia, en el caso de invaginación, el budín de la invaginación, muy característico en fosa ilíaca derecha. A la exploración del tacto podemos encontrar masas intraabdominales, fecalomas muy frecuentes en los ancianos, resto hepático o tumores, ¿verdad? A la ocultación, el peristaltismo puede estar aumentado al inicio, ¿verdad? En la primera fase, y después, con el correr de los días por deshidratación y isquemia, puede llevar a una ausencia total, ¿verdad? La peritonitis ya, por ejemplo, ya no hay más fluido aéreo. En la exploración radiológica se pueden ver los niveles hidroaéreos característicos, ¿verdad? Habitualmente tenemos que pedir una radiografía de abdomen parado en bipedestación, ¿verdad? Entonces podemos ver los gases en la parte superior y el líquido hacia abajo, ¿verdad? Habitualmente si intestino delgado se puede ver bien central y si es colon, la obstrucción se puede ver al periférico, ¿verdad? Y si es colon habitualmente se ve lo que es la característica que se llama en apilación de moneda, ¿verdad? En el laboratorio, obvio leucocitosis, desviación a la izquierda, leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? Si es causa vascular se pueden encontrar leucocitos de 40.000, 60.000. Hay hemoconcentración después de las 6 a 8 horas de inicio del cuadro. Y los electrolitos séricos pueden hablar de hiponatremia, hipocalcemia, hipocloremia. Y la moralidad se encontrará disminuida, ¿verdad? La química, podemos buscar siempre amilasa, acuérdense, la pancreatitis aguda. Podemos buscar calcio, fósforo, magnesio, LDH, ¿verdad? Lipasa también en pancreatitis aguda. Acuérdense que la amilasa no es específica. En los infartos intestinales podemos ver amilasa elevada y lipasa normal, ¿verdad? En cambio, en la pancreatitis aguda sí, amilasa y lipasa los dos elevados. En caso de deshidrogenasa láctica y lipasa nos indicarán datos de estrangulación, por ejemplo, y asimismo existe elevación de creatinina y del boom. La gasometría, datos de acidosis metabólica con deshidratación, cetosis y la pérdida de secreciones alcalinas. El tratamiento al inicio es médico, ¿verdad? O sea, hidratación, sonda nasogástrica, sonda vesical, reposición de electrolito, antibiótico en el caso de que ya tengamos necrosis, vigilancia estrecha del paciente con evolución clínica durante si el cuadro no cede, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, ¿verdad? Siempre quirúrgico, ¿verdad? No se debe de esperar demasiado porque puede empeorar el cuadro, ¿sí? Si no cede, y tenemos signos de isquemia, ¿verdad? Como rectorragia o shock hipovolémico,
Entonces se debe de decidir la conducta quirúrgica, que es siempre la resección